Volvemos a deambular por este programa que nos ha llenado de artistas de muchos lugares. Arrancamos pensando en plantear el arte de Medellín y nos hemos venido dando cuenta que Medellín y el mundo se vienen conectando de muchas maneras y que hay toda una ruptura de fronteras donde el mar y la montaña se unen, donde la felicidad y la tristeza se encuentran para hacer melancolía y donde siempre en este programa lo que hemos visto y vivido son momentos de desnudarnos un poco o de lanzarnos al viento y al aire. Hoy estamos con Rita del Prado, cubana, habanera, eh, y quiero presentarla. Rita, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias. Feliz de estar acá, en Deambulantes, en Deambulando. Rita, tú has vivido una vida de canciones, de música al lado del mar, has estado viniendo mucho a Medellín, por muchos años, pero te han vinculado con la ciudad desde muchos lados, pero uno muy fuerte es el lado de la música infantil, de la creación de obras infantiles. ¿Cómo era esa Rita en La Habana de niña? ¿Cómo era jugar con el mar en La Habana a los 5 o 6 años? Ujú. ¿Cómo era tu vida? La infancia transcurrió en la década de los 60. Yo nací en el año 61. O sea, era una Habana muy particular. En mi recuerdo de la niñez, era una Habana viva, convulsa, eh, llena de cambios constantes, de personas que trabajaban como hormigas, consagradas, con carencias, con restricciones, pero había como un sentido de vitalidad que yo percibía desde niña, ¿no? Entonces, el mar es siempre en La Habana una especie de válvula de escape, es una especie de paso al borde de otra dimensión mágica, libre. Y yo todo eso lo percibía. O sea, yo puedo recordar ahora mismo haciendo un poco de ejercicio de memoria sensorial, eh, los días en que uno iba con la familia a la playa, el olor de todo, ¿no? De las cosas que uno lleva al mar, y cómo se iba acercando al olor mismo del mar, ¿no? Al perfume ya marino. Porque bueno, mi ciudad en su litoral norte tiene el mar. Yo vivo un poquito, nací en un barrio llamado La Víbora, del municipio de 10 de octubre, que está un poquito más al sur. Y entonces, bueno, la movida al mar sigue siendo o sea, un recorrido, no Es un un viaje paseo. largo, pero bueno, es un recorrido. Entonces, así era como yo percibía. Y eso estaba ligado, por ejemplo, a cosas de la poesía, eh, como decir, me viene a la mente ahora el poema Los zapaticos de rosa de José Martí, de la Edad de Oro, que es un poema que los niños cubanos tienen en el ADN casi, ¿no? Entonces, era un poco vivir esa infancia de ese personaje del siglo XIX, en relación al mar, ¿no? En Porque el mar relación. sigue siendo el mismo y ¿Cómo dice ese poema? Como una frase que te acuerdes de ese poema. hay sol bueno, mar de espuma y arena fina, y Pilar quiere salir a estrenar su sombrerito de plumas, ¿no? Pues así comienza, y es la historia hermosa de una niña de clase acomodada que va a la playa, o sea, pero a una playa clasista, digamos, Ajá. ¿no? Y no conoce el otro mundo. Entonces se aleja unos pasos de ese medio y entonces ve una niña sin zapatos. Una niña enferma, sin zapatos, con su mamá que la madre pobre la ha llevado a ver a tomar el sol. Y entonces digamos que el punto
de gravedad de ese poema es cuando ella se quita sus zapatos de rosa, ¿no? Claro. Que estaba estrenando ese día y se los regala a la niña. Entonces ese es un valor que tiene, que tiene uno dentro desde la niñez. O sea, el hecho de que hay niños que tienen menos y entonces el compartir, la solidaridad, creo que eso es algo que entra por vía de la poesía, de los valores de José Martí, ¿no? Que es algo muy extendido. Rita, preguntarle a un cubano cómo, por dónde empezó las artes o la música es como una redundancia, es decir, Cuba es arte, es música, pero tú decides dedicarte a eso, porque igual hay muchas opciones en la vida. ¿En qué momento Rita del Prado arranca esa carrera musical? Bueno, a ver, como bien dices, en Cuba las artes, los vasos comunicantes de las artes están ahí como muy presentes, ¿no? En el caso de mi entorno familiar, yo vengo de una familia de profesionales, no propiamente de las artes, aunque sí hay muchos arquitectos, o sea, sí hay una vinculación muy fuerte a esa rama del arte, digamos, y mi padre era médico, mi mamá fue pedagoga, eh, entonces de ese entorno yo sí bebí mucho vida artística, o sea, desde niña me llevaron mucho a museos, a ballet, a conciertos, eh, lo primero que yo se suponía que iba a hacer era escultora. Me fascinaban las esculturas de la ciudad, preguntaba mucho sobre esto, sobre los monumentos, dibujaba mucho espontáneamente, así, sobre todo personas, ¿no? Seres humanos, grupos humanos, ¿no? No era como de paisajes eso, sino que Ajá. me llamaba mucho la atención la expresión humana y parecía que me iba a ir por ese lado de la cosa más visual, ¿no? De todas maneras, como te decía, como hay vasos comunicantes entre las artes, la poesía, la música, siempre también me dijo muchas cosas. Y yo sí siempre tomé como un partido por esa parte de la realidad que implicaba una estética elaborada. Siempre fue como como un impulso, como una intuición, ¿no? A mí me gustaba más, me llamaba más la atención eh, ese punto de la realidad donde hubiera una armonía, una estética, una sugerencia, una magia X. Entonces yo en el año 78 ingreso a la Universidad de La Habana a estudiar licenciatura en psicología. Ibas por la escultura, estabas comunicando, Sí, pero en esa etapa formo parte del grupo de teatro de la facultad. O sea, había un movimiento muy fuerte de estudiantes aficionados con festivales, con unos ensayos muy rigurosos, con instructores de arte con mucha preparación. Y yo recuerdo aquellos años de estudiar en la universidad con eh, con mucha dedicación a esa parte artística, ¿no? Entonces yo al final concluyo que yo me estaba preparando para ser creadora, que los profesores, que de paso estaba estudiando psicología, ¿no? a Pero Freud, sí, de paso y todo, y no todas las corrientes soviéticas, que claro. entonces la carrera de psicología estudiaba, bueno, todas las corrientes con una fuerte impronta, digamos, de la psicología marxista, con Marxista, esa. claro. De todas maneras, esa época, estando la Facultad de Psicología a unas cuadras de la famosa escalinata, ¿no? Sí. De la universidad, pero bueno, pertenecía institucionalmente a la Universidad de La Habana, y está en ese punto del Vedado que caminas un poco y te encuentras con todos los cines, los teatros. Entonces, esa época también fue de un no regresar a la víbora para irme
en periplo con mis colegas pichones de psicólogos, que muchos sí son psicólogos de verdad, sí son psicólogos de verdad ahora en este punto, y yo me fui... ¿Te quedaste pichona de psicólogo? Me quedé como con ese hobby, digamos, ¿no? Y entonces esa época la recuerdo mucho así, ¿no? De ver mucho cine, mucho teatro, de, de vincularme incluso en los últimos años de la carrera. Nos dio a 4 de, de los estudiantes de los últimos años por escribir una obra sobre John Lennon. Estoy hablando de los años 82, Lennon lo asesinan en el año 80. Entonces, el impacto, digamos, del personaje, de lo que fue aquel proceso, y de toda la obra de los Beatles. Y además Lennon tiene una historia también contradictoria en La Habana, ¿no? Tiene una historia contradictoria en La Habana, sí, porque, a ver, hay una serie de mentes, Sí. de mentes, es un calambur, no, de mentes, que intentan primero como, más que censurar, asustarse, contener, digamos, el gusto por la música de los Beatles. Estoy hablando Claro. de mi infancia. Yo ni me enteraba que eso pasaba. Yo descubrí a los Beatles porque personas de mi familia, primos y eso lo oían. O sea, yo estaba ajena a que eso era bueno o malo. Sí, En sí. fin, eso no, el arte no es ni bueno ni malo, ni en ese sentido, no sea Claro. dañino, si Sí. hay arte malo o no es arte. Pero bueno, entonces la música de los Beatles y otras, de otros compositores, qué sé yo, tomó un poco un matiz misterioso de que no era ideológicamente, no sé qué, eran cosas de esas absurdas que yo ni Sí, repito mucho porque no las entiendo para como que de empezar, pronto ¿no? no están en el lado más cercano Sí, a este. politizando Sí, cosas, no claro, que no sé, tiene. son como pensamientos absurdos que de pronto están en un punto, en un punto de la sociedad donde toman decisiones y crean Y esa un obra poco caos. que Pero hablaba entonces de esa John. obra, eh, por supuesto, los artistas, las personas de pensamiento progresista, humanista, no sé qué, ni caso a aquellas cosas, ¿no? Ni caso a aquellos absurdos. Y entonces esa obra era sobre la vida de John Lennon, cómo, digamos, lo atrapa un poco la maquinaria eh, de la propaganda, Ajá. de todo eso, no sé qué, pero a la vez es una homenaje a la huella de los Beatles, ¿no? Sí, Y, musical y y humanamente. exacto, y también era como un recorrido ya de los últimos años de Lennon cuando continúa solo su camino con su relación con Yoko Ono. Bueno, todo eso era una obra que estábamos escribiendo y en esa aventura conocemos a uno de los directores escénicos y actores más grandes de la historia del teatro cubano, que fue Vicente Revuelta. Sí. Entonces, esos años al encontrar, o sea, la obra no llegó a ninguno, porque no llegó a nada. Se volvió incluso una cosa de creación masiva, porque entonces a muchas personas del mundo teatral o del mundo musical en general, ¿no? De la intelectualidad joven y no tan joven le llamaba la atención. 4 psicólogos escribiendo Una una obra de obra sobre Lennon. los Beatles. Entonces, como que muchas personas opinaron, esto es conveniente, aquello no, que si lo hacemos así, que si no, pero para que pueda hacerse habría que darle tal vuelta, aquello se volvió nada. A mí me enseñó eso, que el arte tiene una responsabilidad individual muy grande, ¿no? O sea, si somos cuatro y escuchamos opiniones, pero no... Y se toman decisiones. Exactamente, ¿no? Hay algo de responsabilidad, hay algo necesario de tomar el partido y arriesgarse, ¿no? Y entonces no es posible
una obra de arte masiva. Eso me lo enseñó en aquella época, porque aquello se fue como convirtiendo en un engendro de puntos de vista Claro. muy grandes y no llegó a ningún puerto. Pero de todas maneras éramos personas que no teníamos formación teatral todavía suficiente, ¿no? Te digo, estamos terminando, habíamos leído, estamos vinculados al grupo de teatro, qué sé yo, pero realmente no teníamos tampoco la preparación ni la solidez para enfrentar algo así, de esa magnitud. Pero Vicente Revuelta, que siempre fue como especialmente, vamos a decir un adjetivo extraño, un escuchador de la juventud y de asimilar como puntos de vista de esa mirada joven, ¿no? De la gente que empieza a ver el mundo sin vicios y sin prejuicios. Estuvo mucho tiempo prestándonos atención, parándonos bolas, como dicen aquí, ¿no? Y de ese vínculo se quedó también como los otros se graduaron, qué sé yo, nos separamos un poco. A mí me quedó como sonando el mundo del teatro y me quedó sonando todo aquello. Y en un momento determinado volví al mundo del teatro a través de Vicente, a unos talleres que también me enseñaron mucho. Entonces, al final mi formación teatral ha sido así como informal. Y mi formación musical, ya una vez que me di cuenta que, o sea, graduada, trabajando, que la música se me estaba quedando en un punto muy relegado y que la necesitaba como esencia. Entonces dejé de trabajar Y entraste al mundo de la y música. entré al mundo de la música. Estudié así como en una escuela de formación profesional nocturna. Tuve el apoyo de mi madre, que fue muy importante, que me dijo, bueno, o sea, está bien, si es que ese es tu camino, y, y no me arrepiento. O sea, me parece que fue una decisión muy importante, muy decisiva en mi carrera, ¿no? Cambió todo en En el mi mundo. vida. Sí. Yo siempre traigo algo para los invitados. Bueno, no es tan a lo cubano porque no, pues, pero esto es como un manjar. Dios mío, chicharritas Chicharritas. o Y mariquitas también le llaman, mariquitas. pero bueno, chicharritas. Sí, son Esto es una versión más colombiana también. Se come mucho de esto en La Habana, en muchos escenarios, pero a veces uno dice, cuando está creando, cuando está conociendo amigos, hay unos platos que son muy recurrentes que de pronto dicen, no, y estábamos tomando vino, tomando ron, mojito, Cuba Libre, lo que sea, y chicharritas. ¿En qué momento de tu vida te encuentras con músicos que te van a, como a definir lo que hoy estás haciendo? ¿Y cómo ha sido eso? Yo creo que eso ha estado pasando todo el tiempo y ha estado pasando con músicos de distintas generaciones. Cuando yo comienzo, digamos, profesionalmente a, a dedicarme a la música, hay dos personas que son claves en esto. Uno es un investigador, cantor, folclorista que se llama Alberto Falla y su esposa Mary Córdoba, que es en ese momento, bueno, lo sigue siendo también, profesora del Instituto Superior de Arte, musicóloga, había sido arpista mucho tiempo de la orquesta del ICR, una mujer con una formación pedagógica musical impresionante, que ambas personas desde dos puntos de vista me abren como muchos caminos que yo no conocía. Es decir, mi acercamiento a la música empezó por una guitarra terrible que había en mi casa, que mi padre le había comprado en cualquier feria,
que le había costado 5 pesos, que era una cosa terrible, con un tornillo así, que bueno, como instrumento era pésimo, pero fue Tu aliada. sí, como mi primera guitarra, a la que le puse las manos y le saqué algún sonido. O sea, por eso yo digo, no se asusten. Los profesores dicen, no, no, qué instrumento más pero bueno, sí, ahí fue donde yo aprendí por mi, por mi propia, o sea, de una manera empírica, ¿no? Por mi propia voluntad y así espontáneamente. Después yo continué estudiando eh, y entonces estas dos personas me abren esos caminos y me conectan con otros músicos. Entonces con Alberto yo en el año 91, perdón, entre el 91 y el 92, época muy difícil de Cuba, porque es justamente el famoso periodo especial, Sí. donde toda la economía se deprime, donde, o sea, como sabe la mayoría de las personas, se desintegra el campo socialista que sostenía a Cuba y entonces se recrudece el bloqueo también, porque es que eso viene una cosa con la otra. Vienen de la mano. Y, y entonces nos quedamos en un punto casi de comunidad primitiva. O sea, esta imagen era multiplicada en La Habana. Los puentes, las calles, las avenidas eran enjambres de bicicletas. Esa era la vida. Muchas personas se desesperaron, tomaron una lancha y se fueron. Y otras personas nos quedamos en la isla reconstruyendo la vida. Y a mí, yo fui de esas personas. O sea, no estoy juzgando a nadie, estoy Sí. diciendo que hay caminos cuando la Sí, cuando situación... las situaciones son tensas, Sí, unos se tiran del barco y otros se quedan tratando de mantenerlo hasta el final y lograr salvarlo o seguir ahí. o seguir o reconstruir o... Ajá. Y entonces, en una bicicleta, con la guitarra a la espalda, yo me iba eh, a una finca hermosa que se llama, que fue de una escritora, Flor Loinás, que está, como decir, de Laureles a Itagüí, de mi casa a ese lugar, en bicicleta. No había tráfico, o sea, ese es el detalle, no había tráfico, pasaba una ambulancia, pasaba un camión, no sé qué, pero lo demás eran bicicletas. Y en esa finca que pasó a ser la Fundación de Cine Latinoamericano, se estaban haciendo unos talleres de creación para niños que vivían en la zona. ¿Y quiénes eran esos niños? Eran los hijos de los científicos que estaban en el polo, eh, consagrados investigando de todo, desde qué alimentación hasta problemas, bueno, los problemas y los temas que estudian los científicos normalmente, ¿no? Cosas de neurología, de biología, de vacunas, no sé qué. Entonces, esos niños en el verano estaban necesitados de actividades, de cosas de estimulación. Y entonces, curiosamente, esa etapa que fue tan difícil desde el punto de vista de la supervivencia, eh, fue también una etapa de mucha creación y tan importante en mi vida, en el sentido personal, fue que en esa etapa se definió que yo me dedicara a la música infantil. O sea, mis primeras canciones, ¿Cuál fue esa primera o esas primeras canciones infantiles que recuerdas que... pues a ver, el primer proyecto, que no fue el primer proyecto discográfico, pero sí en cuanto a creación, fueron las canciones de lo que después se llamó el Jardín de la Prima Florita. Y esas son canciones que están inspiradas, aunque tienen una reelaboración fantástica con seres enanos, qué sé yo, esas cosas, pero vienen del entorno real, el jardín de una amiga pintora, eh, los hijos de amigos muy cercanos. Entonces, con todo eso,
o sea, es la válvula de escape y la salvación del arte, Es ¿no? ficcionalizar esa realidad, esos espacios cotidianos que vivías, llevarlos ahí. Y eso ha sido un trabajo constante en tu música y en tu creación teatral también. Se te detona la realidad, un imaginario para construir ficciones que hablan otra vez de esa realidad Exacto. resignificada. Cuando, cuando tú empiezas a construir esa serie de música infantil que, que es muy, digamos, muy productiva y que llega a muchos lugares, llega un momento en que te conectas con Medellín. ¿Cómo fue ese encuentro con esta ciudad? Bueno, pues en el año 94, Alberto Falla, que ya te lo había mencionado, está eh, ejerciendo el cargo de director del Departamento de Música de Casa de las Américas. Año 94, todavía están los efectos del periodo especial, del cual, como dice un amigo, salimos individualmente, aunque entramos todos a la vez, ¿no? Entonces, ya las soluciones fueron ya, este mejoró, este un poquito, aquel se fue, aquel encontró tal trabajo, no sé. Todavía están los ecos de ese periodo y todavía sigue, o sea, eso no cesó nunca, el impulso por fomentar el arte como un medio de salvación. Entonces Alberto me dice, yo quiero hacer un encuentro de música infantil y voy a convocar a personas que en Latinoamérica estén haciendo música infantil. Y ese fue un primer encuentro en Casa de las Américas. Recuerdo haber ido en la bicicleta también. Que reunió a exponentes puntuales de Latinoamérica que hacían música infantil. De México, de Venezuela, de Chile, de Argentina. Ahí fue donde conocí a Luis María Pesetti, un gran amigo, escritor, cantor, psicólogo. Y ahí conozco a Tita Maya y Claudia Gaviria de Colombia. También Nueva Cultura de Bogotá, representando a Colombia. Y entonces, yo me acuerdo que yo tenía una serie de canciones, como unas 26 canciones en ese punto. Y para ese encuentro habíamos hecho como un fonograma casero en Casa de las Américas, valga La redundancia. redundancia. No propiamente un estudio de grabación, sino ahí el sonidista de Casa de las Américas en un salón me grabó esas canciones como para tener un material en un cassette en ese momento y tenerlo a disposición de los participantes del encuentro. Entonces ese encuentro fue clave porque ahí me conectó con el trabajo de Canto Alegre, que 5 años después, o sea, se llevan mi material, me dejan material de Canto Alegre. Yo en esos años también me pongo a hacer radio, un programa de radio que se llamó El Llavero de los Duendes, y empiezo a divulgar también música de la que me llegaba de esos colegas, digamos, ¿no? Entonces, en ese encuentro se funda el movimiento por la canción latinoamericana y del Caribe, que tiene, bueno, todo ese montón de años que hace desde la fecha acá, y se ha ido reuniendo periódicamente en distintos países. En Argentina, en Brasil, en Colombia, en distintos países, ¿no? Entonces, en el 99 yo vengo con otro proyecto a través del Centro Cultural Pablo de la Torriente, que es otra de las instituciones con las que he tenido lazos importantes. Eso sí, más del lado del repertorio para adultos, ¿no? Del trovador como tal, es un centro protector de esa expresión, digamos, ¿no? De los continuadores de la trova cubana que viene que no se quedó en Silvio y Pablo, porque es que muchas personas fuera de Cuba me dicen, bueno, hay generaciones. Y yo vengo con ese proyecto a Medellín
venías con música de trova. Exacto, venía con el proyecto A Guitarra Limpia, con un disco de un concierto en vivo grabado, qué sé yo, a través de MTM. Y ahí me reencuentro con Tita Maya. Y Tita Maya me dice, vamos a hacer un disco con tus canciones. Incluso me dijo, cuando tú regreses a Colombia, hacemos... Yo le dije, no, cuando yo regrese no. Ahora yo tengo tiempo, no sé cuándo voy a volver. Entonces, bueno, le viré la agenda al revés, a Canto Alegre. Tuvieron que, que abrir el espacio para grabar con Luis Fernando Franco, que fue como el arreglista, digamos, el grabador y el que hizo como la producción de sonido, bueno, también de Tita. Yo trabajé un poco en los arreglos también. Y de pronto, antes de irme, ya estaba las bases de ese disco. Entonces, ya de ahí a la fecha, o sea, hace 20 años que yo estoy viniendo a Medellín. Has estado viniendo por Canto Alegre, pero además por la Fundación Integrar, que fue un encuentro más adelante, y que ahí es donde has desarrollado, digamos, ese pensamiento de la obra infantil y esa creación de obras infantiles que tienen que hablar de inclusión, de equidad. También son muchos años ahí. Sí, no, eso efectivamente es que, como ves, una cosa conduce a la otra, ¿no? Además, bueno, para el que no sepa, gracias a ese proyecto te conozco a ti. Has estado también en Medellín trabajando mucho tu obra teatral infantil, sobre todo con temas de inclusión y de pensamiento de la sociedad con la Fundación Integrar. ¿Cómo ha sido ese proceso? También muchos años ya. Sí, bueno, como ves, una cosa ha llevado a la otra. O sea, en este proyecto yo diría que convergen como esas vivencias de la juventud, digamos, ¿no? Toda aquella inquietud por el mundo teatral, la psicología, que de todas maneras ha sido una herramienta, aunque yo, digamos, no ejerzo como científica, pero de todas maneras hay un pensamiento ahí que se formó y que quedó de algún modo instalado, ¿no? Y estas dos condiciones, artista, conocimiento de psicología, convergen en este proyecto, gracias al cual también te conozco a ti, que bueno, llevamos unos cuantos años. Unos poquitos. Unos poquitos años. Sí, en el 2005 es que yo comienzo, o sea, con la invitación de Patricia Gaviria, hermana de Claudia Gaviria, directora musical de Canto Alegre, a vincularme a la Fundación Integrar. Entonces comienzo por hacer música a una obra, después posteriormente me invitan a escribir también el guión. Llega un momento ya, como ahora, bueno, que somos, yo diría que incondicionales de ese proyecto. O sea, sí. yo no me imagino la agenda de profesional ni la vida sin ese proyecto, ¿no? Es algo ya instaurado. Sí. He aprendido muchísimo en términos de inclusión, en términos de lo que se conoce como trastorno del espectro autista. O sea, hay muchos estereotipos acerca del tema del autismo. Los últimos años yo pienso que el mundo, a pesar de todos los descalabros, de todas las cosas que parecen estar en retroceso, porque el mundo tiene una apariencia de estar en retroceso, pero yo prefiero mirar hacia el otro lado, yo prefiero mirar hacia el lado que tiene que ver más con la inclusión, la diversidad, el ir hacia adelante, el ir hacia los derechos de las personas, ¿no? Y este proyecto ha sido un aprendizaje artístico, humano, científico, como persona. Yo creo que
que no me alcanzan como las palabras para entender cuánto nos aporta, ¿no? Sí, hay además un espectro de problemas a resolver cada año frente a eso, y hay toda una creación ahí musical y literaria que se va convirtiendo en un stock de cosas y de emociones y de risas y de lágrimas que se causan con ese proyecto. Y ahorita tú hablabas un poco de ese momento especial y de lo difícil que era y la decisión de quedarse en La Habana, y ya para ir terminando esta conversación, ¿cuáles son los momentos más dolorosos pero más creativos de Rita, y qué canciones te quedan ahí como es, en estos momentos duros salen estas canciones para salvarme? ¿Y cuáles son esos momentos también más felices en los que aparece música, literatura, poesía que te llevan y te elevan? Pues es que a mí me cuesta como un poco separar la vivencia de la canción, ¿no? La vivencia que origina la canción. La vida es, la vida es como multipolar, no bipolar, ¿no? O sea, uno a la par que está feliz porque logra cosas, porque está cerca de personas que quiere, porque a la vez hay toda una serie de desgarramientos, ¿no? Y mientras más pasan los años, tienes más pérdidas. O sea, yo he perdido muchas personas por vía natural, vaya, digamos, en su mayoría por vía natural, algunos precozmente, he perdido muchos colegas, muchos amigos queridos, eh, por alguna enfermedad, por alguna cosa. Perdí a mi madre hace muy poco, eh, a mi padre cuando era niña, ¿no? Entonces, eh, esos dolores generan canciones, generan esa cosa que trata de hacer el creador, que es armonizar ese caos de la emoción, ¿no? Yo creo que al final un creador lo que hace es eso. Es como para no cargar con toda ese desorden de emociones, de lágrimas mezcladas con gritos, con inconformidades, ¿no? Lo trata de poner así como el agua en una cuenca, ¿no? En una... eh, Tranquilizar. exacto, serenar. Yo siento cuando hago una canción que ahí estoy depositando un sentimiento y ahí está, y no tengo necesariamente que desgarrarme, ¿no? Sino sé que ahí está. Y las canciones, sí, los momentos felices, yo trato de yo trato de ir dejando en canciones todo lo que siento. Alegrías, cosas divertidas. Me divierten mucho las personas que tienen sentido del humor en cualquier situación, ¿no? Mi madre en ese sentido fue una enseñanza muy grande, porque aún en una condición, digamos, una condición de demencia senil que tuvo en los últimos años, ella conservaba esa desdramatización, ¿no? Sí. De las cosas de la vida. La propia Fundación Integral nos ha enseñado mucho eso. Vamos a desdramatizar. Sí. Esto no es un tema de ponerse a llorar, es un tema de entender que es un color de la vida, ¿no? Y entonces, yo creo que voy jugando siempre con eso. Y ahí están las canciones. No me gusta tampoco renunciar a la melancolía, porque creo que eso es algo, es un matiz importante de las personas, de la vida, ni siquiera en la música infantil. O sea, no tengo ningún prejuicio con poner esa melancolía en las canciones. En ese sentido, es una herencia de Teresita Fernández, que fue una gran, vamos a decir, el equivalente cubano de Marilena Walsh, ¿no? Es Teresita Fernández, y es como una predecesora, ¿no? Que de la cual heredé eso, que es también, aparte de la diversión y el juego, está esa cosa de la infancia, ¿no? Que termina y que siempre tiene implícita una cierta tristeza, ¿no? Sí, por eso uno en tus canciones siente como esa infancia
que se recuerda como un momento feliz, pero que te genera también añoranza de haber vivido y haber disfrutado ese momento. Rita, ha sido un placer tenerte hoy aquí en Deambulando, en esta sede nuestra, Para mí también. con todo ese universo de canciones, con esa sensibilidad hacia lo infantil que en Medellín y en Colombia nos hace mucha falta todavía ahondar más en mejorar una sociedad desde ahí, desde esa inclusión, y que tú nos estás aportando desde hace muy buen rato esa idea de poder disfrutar la infancia siendo adultos. No, y es recíproco. Medellín me ha dado mucho a mi obra, ¿no? Le ha dado muchísimo. Muchas gracias, Rita, y nos A vamos a ver en ustedes, todos a ti. estos años siguiendo con esas obras que estamos creando. Muchas gracias. Gracias a ti. Esto era Deambulando con Rita del Prado, un viaje por la infancia, por la melancolía feliz. Nos vemos en el próximo Deambulantes. Síganos ahí en las redes, nuestro hashtag Deambulando TV. Muchas gracias.